Dual language books have been at the heart of my language learning journey for decades. I still remember my first one, a French-English reader for 1964. For me, having the translation right alongside the original helps keep the flow, making language learning more immersive and intuitive. That is why I've created a collection of dual language texts with audio based on the same method I've used for over 30 languages. You can explore them along with my memoir, A Life in 30 Languages, at polyglotdreams.com. Not only will you share in my adventures around the world, but you'll also benefit from my language learning experience and academic research on the subject of foreign language acquisition and cultural adaptation. So go to Polyglot Dreams and click on the top banner that says Find Out More about the dual language learning sets. Chapter 1. From Florida to Colombia. Capítulo 1. De Florida a Colombia. My interest in foreign languages started at a very young age. I have memories of listening to foreign languages on a shortwave radio from around the age of 6. I just loved the sound of the different languages. It was like music to my ears. At the same time, I was dying to understand what was being said. Did they perhaps know something the listeners didn't? I experienced a growing desire to learn several foreign languages and discover the secrets they veiled. Mi interés por las lenguas extranjeras comenzó a una edad muy temprana. Tengo recuerdos de escuchar muchos idiomas diferentes, mediante un receptor de onda corta, desde que tenía alrededor de 6 años. Me encantaba el sonido de los diferentes idiomas. Era como música para mis oídos. Al mismo tiempo, me moría por entender lo que se decía. Quizás ellos sabían algo que los oyentes no sabíamos. Experimenté un creciente deseo de aprender varios idiomas extranjeros y descubrir los secretos que escondían. I would furthermore spend hours looking at pictures of faraway places in National Geographic magazines, and even read some of the articles since I had already learned to read quite well. I was extremely fascinated by the various cultures I saw in the magazines. At the same time, I wondered how long these cultures would maintain their uniqueness. For example, an article in 1967 about Yap was entitled Micronesia, the Americanization of Eden, and that title had me worried. I wanted to fully experience these cultures before their traditions and customs were affected by so-called modernity or by Christian missionaries commanding them to wear more clothes and to reject the essence of their worldview. I finally had the privilege to visit Yap in 2006. Más aún, me pasaba horas mirando fotos de lugares lejanos en las revistas de National Geographic, e incluso leía algunos de los artículos, ya que había aprendido a leer bastante bien. Estaba extremadamente fascinado por las diversas culturas que veía en las revistas. Al mismo tiempo, me preguntaba por cuánto tiempo estas culturas mantendrían su carácter único. Por ejemplo, un artículo de 1967 sobre Yap se titulaba Micronesia, la americanización del Edén, y ese título me generó preocupación. Quería experimentar plenamente estas culturas, antes de que sus tradiciones y costumbres se vieran afectadas por la tal llamada modernidad, o por los misioneros cristianos, que les ordenaban ponerse más ropa y que rechazaban la esencia de su cosmovisión. Eventualmente tuve el privilegio de visitar Yap en 2006. I spent the first 10 years of my life in Central Florida as the youngest child of a typical monolingual suburban family. We then moved to South Florida, which was far more cosmopolitan. Hispanics, mainly from Cuba, represented about 30% of the population and spoke Spanish as their first language. So, naturally, the first additional language I learned was Spanish. In primary school, each week, we watched an hour of Spanish lessons broadcast on TV. The bilingual kids in class would crack jokes in Spanish, and I laughed with them, even if I didn't fully understand what was so funny. Pasé los primeros 10 años de mi vida en el centro de Florida, como el hijo menor de una típica familia monolingüe de los suburbios. Luego nos trasladamos al sur de Florida, que era mucho más cosmopolita.
Allí los hispanos, principalmente de Cuba, representaban alrededor del 30% de la población, y hablaban español como primera lengua. Así que, naturalmente, el primer idioma adicional que aprendí fue el español. En la escuela primaria, cada semana, teníamos una hora de lecciones de español transmitidas por televisión. Los niños bilingües de la clase soltaban chistes en español, y yo me reía con ellos, incluso si no entendía del todo que era tan divertido. I seriously started studying Spanish in middle school at age 12. Sometimes when walking between classes, I would repeat phrases from a dialogue I had learned from my textbook. Passing the library, I would say, "Vamos a la biblioteca para estudiar." Let's go to the library to study. While my 3 elder siblings didn't share the same passion for foreign languages, my eldest sister Susie loved to travel abroad. When she was in high school, she joined a musical entertainment touring group called Up With People and toured the world. I was captivated by her stories from Africa and Europe. Sometimes she brought international cast members home. Although I was only 10 years old at the time, I especially remember Provi, a cheerful petite girl from Puerto Rico. I loved listening to Provi's accent in English. The effect of another language on her English reflected experiences from a different culture, luring me to discover the world. Empecé a estudiar español en serio en la escuela secundaria, a partir de los 12 años. A veces, cuando caminaba entre clases, repetía frases de un diálogo que había aprendido de mi libro de texto. Al pasar por la biblioteca, yo decía, "Vamos a la biblioteca para estudiar". Aunque mis 3 hermanos mayores no compartían la misma pasión por las lenguas extranjeras, a mi hermana mayor, Susie, le encantaba viajar al extranjero. Cuando estaba en la escuela secundaria, se unió a un grupo de gira de entretenimiento musical llamado Up With People, y recorrió el mundo. Me cautivaban sus historias de África y Europa. A veces, traía a casa a miembros internacionales del elenco. Aunque yo solo tenía 10 años en ese momento, recuerdo especialmente a Provi, una alegre y pequeña jovencita de Puerto Rico. Me encantaba escuchar el acento de Provi en inglés. El efecto de otro idioma en su inglés reflejaba experiencias de una cultura diferente, atrayéndome a descubrir el mundo. We were still living in a relatively culturally and linguistically homogeneous Central Florida town at that time, and I craved hearing different languages and accents in person. I used to walk through the woods not far from our house to the home of a Swedish family that had recently immigrated to the U.S. The mom would invite me in for milk and cookies and tell me stories in an enchanting intonation about her motherland. She would speak Swedish with her children, and I was thrilled when I understood what she said from the context. En aquella época, aún vivíamos en una ciudad de Florida Central relativamente homogénea, desde el punto de vista cultural y lingüístico, y yo ansiaba escuchar diferentes idiomas y acentos en persona. Solía caminar por el bosque, no muy lejos de nuestra casa, hasta el hogar de una familia sueca, que había inmigrado recientemente a los Estados Unidos. La madre me invitaba a entrar, para tomar leche y galletas, y me contaba historias con una entonación encantadora sobre su patria. Hablaba en sueco con sus hijos, y yo me emocionaba cuando entendía lo que decía por el contexto. In the first grade of primary school, we read Fun with Dick and Jane, with all its cultural homogeneity representative of white America. I was bored out of my mind, often getting into trouble for making noise or sleeping during the reading lessons. When the teacher yelled at me to wake up, I just mumbled a response. She was convinced I had a speech impediment and signed me up for weekly speech therapy. I remember having to leave the classroom to go to the therapy sessions with all the other students looking at me as if something was wrong with me. The therapist sat in front of me and showed me pictures. Apple, apple. Now say apple. That's right, open your mouth wide. Apple, apple. En el primer grado de la escuela primaria, leíamos Fun with Dick and Jane, con toda su cultura representativa de la América blanca.
Yo estaba completamente aburrido, y a menudo me metía en problemas por hacer ruido, o por dormirme durante las clases de lectura. Cuando la maestra me gritó que me despertara, solo murmuré algo. La maestra estaba convencida de que yo tenía un impedimento del habla, y me inscribió en terapia de lenguaje semanal. Recuerdo que tenía que salir del aula para ir a las sesiones de terapia, con todos los demás alumnos mirándome, como si algo estuviera mal en mí. La terapeuta se sentaba frente a mí y me mostraba imágenes. Apple, Apple. Ahora di Apple, eso es, abre bien la boca. Apple, Apple. These speech problems cannot be neurological because they only transpire in English. I can trill roll my R's in Spanish and accurately produce Thai, Vietnamese, Tibetan, and Nepali consonant and vowel sounds that have no equivalents in English. I have no problems with notorious Polish consonant clusters, and recently I've gotten pretty good with clicks in Zulu. So the cause must be the psychological shock of having had to attend speech therapy. Estos problemas del habla no pueden ser neurológicos, pues solo ocurren en inglés. Puedo hacer sonar las R's en español y producir con precisión sonidos consonánticos y vocales en tailandés, vietnamita, tibetano y nepalí, que no tienen equivalentes en inglés. No tengo ningún problema con los grupos de consonantes polacos notorios. Recientemente, me he vuelto bastante bueno con sonidos de chasquido consonántico, o clic en Zulu. Así que, la causa debe ser el choque psicológico de haber tenido que asistir a la terapia del habla. My grades in primary and middle school were average at best. For some mysterious reason, I still have a report card from my fourth grade teacher, Miss Brinkley. In the comments section opposite the table evidencing several C's and some D's, she wrote, "Tim should control his talking and laughing. He is not putting forth the effort in his schoolwork that he is capable of displaying." In middle school, the only subjects in which I attained top scores were Spanish and English. My parents had the results of my IQ and aptitude tests and would often say, "We know you are not trying." When I entered high school at age 14, I figured out that I should pay attention in class if I wanted to get into a good university. Mis calificaciones en la escuela primaria y secundaria fueron, en el mejor de los casos, promedio. Por alguna razón misteriosa, todavía tengo una boleta de calificaciones de mi maestra de cuarto grado, la señorita Brinkley. En la sección de comentarios, frente a la tabla que evidencia varias C y algunas D, ella escribió: Tim debería controlar su conversación y su risa. No está poniendo suficiente atención en su trabajo escolar, y podría esforzarse más. En la escuela secundaria, las únicas materias en las que obtuve las mejores calificaciones fueron español e inglés. Mis padres obtuvieron los resultados de mis pruebas de coeficiente intelectual y aptitud. Y, a menudo, decían, sabemos que no lo estás intentando. Cuando entré a la escuela secundaria, a los 14 años, me di cuenta de que debía prestar atención en clase, si quería ingresar a una buena universidad. It paid off. Spanish was the only subject I studied considerably outside of class. I even joined the Spanish club. And soon, I was in all the advanced classes and had the highest GPA possible. Pompano High School experimented with some new ideas in education, giving the students the right to choose their classes and determine their own schedules. A minimum number of credits and subjects were required for graduation, and we could take as many classes as time permitted. Attendance was not mandatory. Aquello dio sus frutos. El español era la única asignatura que estudiaba considerablemente fuera de clase. Incluso me uní al club de español, y pronto estaba en todas las clases avanzadas, y obtuve el mayor promedio posible. _4,90. No había clases avanzadas de gimnasia. La escuela secundaria de Pompano experimentó con algunas ideas nuevas en la educación, dando a los estudiantes el derecho a elegir sus clases y determinar sus propios horarios.
se requería un número mínimo de créditos y asignaturas para graduarse, y podíamos tomar tantas clases como el tiempo lo permitiera. La asistencia no era obligatoria. Instead of pursuing that goal, I decided to study in Colombia, where I spent 1 year at Universidad de los Andes in Bogotá. There were two main reasons for this decision. First, when I was 15 years old, I lied about my age, easy to do since I was 190 centimeters tall, and started working at hotels and restaurants after school and on weekends. Many of the retirees I met there confided in me that they wished they had been more adventurous and traveled the world when they were young. I wasn't going to make the same mistake. The other reason is that I decided not to go to medical school. I talk about that in chapter 22. En lugar de perseguir ese objetivo, decidí estudiar en Colombia, donde pasé un año en la Universidad de los Andes en Bogotá. Hubo dos razones principales para esta decisión. Primero, cuando tenía 15 años, mentí sobre mi edad. Fácil de hacer ya que medía 190 centímetros de altura, y comencé a trabajar en hoteles y restaurantes, después de la escuela y los fines de semana. Muchos de los jubilados que conocí allí, me confiaron que desearían haber sido más aventureros, y haber viajado por el mundo cuando eran jóvenes. Yo no iba a cometer el mismo error. La otra razón es que decidí no ir a la escuela de medicina. Hablo de eso en el capítulo 22. Colombians have one of the clearest and easiest Spanish accents to understand among the great variety of accents and dialects in the Americas. There is no such thing as a standard Colombian Spanish, since Colombia has many regional variations, and some are more difficult to understand than others. However, when people talk about Colombian Spanish, they refer to the country's central area, where Bogotá, the capital, is located. In this region, people speak slowly and often pause between phrases. In addition, all vowels and consonants are clearly and distinctly pronounced. These characteristics are the exact opposite of the Cuban Spanish I was used to. Los colombianos tienen uno de los acentos españoles más claros y fáciles de entender, entre la gran variedad de acentos y dialectos de las Américas. No existe tal cosa como un español colombiano estándar, ya que Colombia tiene muchas variaciones regionales, y algunas son más difíciles de entender que otras. Sin embargo, cuando la gente habla del español colombiano, se refiere a la zona central del país, donde se encuentra Bogotá, la capital. En esta región, la gente habla despacio, y suele hacer pausas entre frases. Además, todas las vocales y consonantes se pronuncian de forma clara y nítida. Estas características son exactamente lo contrario del español cubano, al que estaba acostumbrado. Besides taking Latin American literature and political science courses at Universidad de los Andes, I studied Portuguese, French, and German at language centers in Bogotá. Learning a foreign language through the medium of a second foreign language can be very beneficial. Listening to the teachers explain the grammar and idiomatic phrases helped me to think more in Spanish. Training yourself to think in a foreign language is an exercise in mind discipline, much like meditation. Mastering this ability in your first foreign language greatly facilitates doing so in additional languages. Además de tomar cursos de literatura latinoamericana y ciencias políticas en la Universidad de los Andes, estudié portugués, francés y alemán en centros de idiomas en Bogotá. Aprender una lengua extranjera a través de otra lengua extranjera puede resultar muy beneficioso. Escuchar a los profesores, explicar la gramática y las frases idiomáticas me ayudó a pensar más en español. Entrenarte para pensar en un idioma extranjero es un ejercicio de disciplina mental, muy parecido a la meditación. Dominar esta habilidad en tu primer idioma extranjero facilita enormemente hacerlo en idiomas adicionales. At that point in my life, I set the goal to learn all the major languages of the world, which I defined as languages spoken by more than 50 million speakers. 46 years have passed since setting that challenging goal. I am now not too far away from achieving that goal,
and I have also learned minor languages in the process. Fue en ese momento de mi vida que me puse la meta de aprender todos los idiomas principales del mundo, que definí como idiomas hablados por más de 50 millones de hablantes. Ahora han pasado 46 años desde que me propuse esa meta tan difícil. Y no estoy tan lejos de lograr ese objetivo. Además, en el proceso, también he aprendido idiomas menores. During my stay in Colombia, I put in an all-out effort to acquire a native-like accent. This was the point in time of my most significant transformation in the sense of creating new linguistic and cultural identities. When we learn a new language well among native speakers, we create a new linguistic and cultural identity. Durante mi estadía en Colombia, hice un gran esfuerzo por adquirir un acento local. Este fue el momento de mi mayor transformación, en el sentido de crear nuevas identidades lingüísticas y culturales. Cuando aprendemos bien un nuevo idioma, entre los hablantes nativos de ese idioma, creamos una nueva identidad lingüística y cultural. Imitating, to the best of my ability, how the people around me spoke Spanish significantly affected my accent in English. When I visited my family in Florida, they remarked that I had a Latin American accent when I spoke English. It took a while to control the effect of my new linguistic and cultural identities on my native tongue. I've found it fascinating that the new identities I have acquired over the years do not tend to affect one another. They only affect my native tongue when I am not vigilant or not focused on preventing it. Hablar tanto como fuese posible el español, tal como lo hablaba la gente que me rodeaba, afectó significativamente mi acento en inglés. Cuando volví a visitar a mi familia en Florida, comentaron que tenía acento latinoamericano cuando hablaba inglés. Me tomó algún tiempo controlar el efecto de mis nuevas identidades lingüísticas y culturales en mi lengua materna. Lo que me ha parecido interesante es que las nuevas identidades lingüísticas y culturales que he adquirido a lo largo de los años no tienden a afectarse entre sí. Solo afectan a mi lengua materna, cuando no estoy atento o no hago un esfuerzo para prevenirlo.